Necesidades de los tiempos. Hombres que entendían los tiempos. Primera de Crónicas 12:32. Estas palabras se refieren a la tribu de Isaacar, en los días en que David comenzó a reinar sobre Israel. Parece que después de la desafortunada muerte de Saúl, algunas de las tribus de Israel estaban indecisas sobre qué hacer. ¿Bajo qué rey? Era la pregunta del día en Palestina. Los hombres dudaban si debían aferrarse a la familia de Saúl o aceptar a David como su rey. Algunos se mostraban reservados y no se comprometían, otros se adelantaban con valentía y declaraban su apoyo a David. Entre estos últimos estaban muchos de los hijos de Isaacar, y el Espíritu Santo les otorga una palabra especial de alabanza. Él dice, eran hombres que entendían los tiempos. No puedo dudar que esta frase, como cada frase en las Escrituras, fue escrita para nuestro aprendizaje. Estos hombres de Isaacar se nos presentan como un modelo a imitar y un ejemplo a seguir, pues es muy importante entender los tiempos en los que vivimos y conocer lo que esos tiempos requieren. Los sabios en la corte de Asuero conocían los tiempos. Esther 1:13. Nuestro Señor Jesucristo reprende a los judíos porque no conocieron el tiempo de su visitación, y no supieron discernir los signos de los tiempos. Mateo 16:3, Lucas 19:44. Tengamos cuidado de no caer en el mismo pecado. El hombre que se contenta con sentarse ignorante junto a su propio fuego, envuelto en sus propios asuntos privados y sin una visión pública de lo que ocurre en la iglesia y el mundo, es un patriota miserable y un pobre cristiano. Al lado de nuestras Biblias y nuestros propios corazones, nuestro Señor quisiera que estudiáramos nuestros propios tiempos. Ahora propongo en este escrito considerar lo que requieren nuestros tiempos. Todas las épocas tienen sus propios peligros peculiares para los cristianos profesantes y, en consecuencia, exigen una atención especial a deberes específicos. Pido a mis lectores que me presten su atención por unos minutos mientras trato de mostrarles lo que los tiempos requieren de los cristianos ingleses, y particularmente de los anglicanos ingleses. Hay 5 puntos que propongo presentarles, y hablaré de ellos claramente y sin reservas. Si la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Primera de Corintios 14:8. 1. En primer lugar, los tiempos exigen de nosotros un mantenimiento valiente e inquebrantable de toda la verdad del cristianismo y la autoridad divina de la Biblia. Nos encontramos en una era de abundante incredulidad, escepticismo, y, me temo que debo añadir, infidelidad. Quizás nunca, desde los días de Celsus, Porfirio y Juliano, ha sido la verdad de la religión revelada tan abierta y descaradamente atacada, y nunca ha sido el ataque tan especiosamente y plausiblemente conducido. Las palabras que el obispo Butler escribió en 1736 son curiosamente aplicables a nuestros días. Se ha llegado a tomar por concedido por muchas personas que el cristianismo ni siquiera es un tema de investigación, sino que ahora se ha descubierto que es ficticio. Y, en consecuencia, lo tratan como si, en la presente era, este fuera un punto acordado entre todas las personas de discernimiento, y lo único que queda es presentarlo como un tema principal de diversión y ridículo, como una especie de represalia por haber interrumpido durante tanto tiempo los placeres del mundo. Analogía de Butler, Introducción. A menudo me pregunto qué habría dicho el buen obispo si hubiera vivido en la actualidad. En reseñas, revistas, periódicos, conferencias, ensayos y a veces incluso en sermones, una multitud de escritores inteligentes están librando una guerra constante contra los mismos cimientos del cristianismo. La razón, la ciencia, la geología, la antropología, los descubrimientos modernos, el pensamiento libre, todos se afirman audazmente como aliados. Nos dicen constantemente hoy en día que ninguna persona educada puede realmente creer en la religión sobrenatural, o en la inspiración plenaria de la Biblia, o en la posibilidad de milagros. Doctrinas antiguas como la Trinidad, la deidad de Cristo, la personalidad del Espíritu Santo, la expiación, la obligación del sábado, la necesidad y eficacia de la oración, la existencia del diablo y la realidad del castigo futuro, se ponen tranquilamente en la estantería como almanaques inútiles, o se tiran despreciativamente por la borda como desperdicios. Y todo esto se hace de manera tan astuta, con tal apariencia de candor y liberalidad, y con tales cumplidos a la capacidad y nobleza de la naturaleza humana, que multitudes de cristianos inestables son arrastrados como por una inundación, y se vuelven parcialmente inestables, si no hacen un naufragio completo de la fe. La existencia de esta plaga de incredulidad no debe sorprendernos en lo más mínimo. Es solo un viejo enemigo con un nuevo disfraz, una antigua enfermedad en una nueva forma. Desde el día en que Adán y Eva cayeron, el diablo nunca ha dejado de tentar a los hombres a no creer a Dios, y ha dicho, directa o indirectamente, no moriréis aunque no crean. En los últimos días especialmente tenemos guarda ante las Escrituras para esperar una abundante cosecha de incredulidad. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Los hombres malos y los engañadores irán de mal en peor, vendrán en los últimos días burladores. Lucas 18:8, 2 de Timoteo 3:13, 2 de Pedro 3:3. Aquí en Inglaterra, el escepticismo es ese rebote natural del semipapismo y la superstición, que muchos sabios han predicho y esperado durante mucho tiempo. Es precisamente esa oscilación del péndulo que los estudiantes perspicaces de la naturaleza humana esperaban, y ha llegado. Pero así como les digo que no se sorprendan por el escepticismo generalizado de los tiempos, también debo instarles a no dejarse conmover por él ni apartarse de su firmeza. No hay causa real de alarma. El arca de Dios no está en peligro, aunque los bueyes parezcan sacudirla.
El cristianismo ha sobrevivido a los ataques de Hume y Hobbes y Tyndall, de Collins y Wollstone y Bolingbroke y Chubb, de Voltaire y Paine y Oliwak. Estos hombres hicieron mucho ruido en su día y asustaron a personas débiles, pero no produjeron más efecto que los viajeros ociosos al rascar sus nombres en la Gran Pirámide de Egipto. Confíen en ello, el cristianismo, de manera similar, sobrevivirá a los ataques de los escritores inteligentes de estos tiempos. La novedad sorprendente de muchas objeciones modernas a la revelación, sin duda, las hace parecer más graves de lo que realmente son. No se sigue, sin embargo, que los nudos duros no puedan deshacerse porque nuestros dedos no puedan deshacerlos, o que las dificultades formidables no puedan explicarse porque nuestros ojos no puedan verlas o explicarlas. Cuando no puedan responder a un escéptico, estén contentos de esperar más luz, pero nunca abandonen un gran principio. En religión, como en muchas cuestiones científicas, decía Faraday, la filosofía más alta es a menudo una prudente suspensión del juicio. El que cree no se apresura, puede permitirse esperar. Cuando los escépticos e infieles hayan dicho todo lo que puedan, no debemos olvidar que hay tres grandes hechos que nunca han explicado, y estoy convencido de que nunca podrán, y nunca lo harán. Permítanme decirles brevemente cuáles son. Son hechos muy simples, y cualquier hombre común puede entenderlos. El primer hecho es el mismo Jesucristo. Si el cristianismo es una mera invención del hombre, y la Biblia no es de Dios, ¿cómo pueden los infieles explicar a Jesucristo? Su existencia en la historia no puede negarla. ¿Cómo es que sin fuerza ni soborno, sin armas ni dinero, ha dejado una marca tan inmensamente profunda en el mundo, como ciertamente lo ha hecho? ¿Quién era él? ¿Qué era él? ¿De dónde vino? ¿Cómo es que nunca ha habido uno como él, ni antes ni después, desde el comienzo de los tiempos históricos? No pueden explicarlo. Nada puede explicarlo excepto el gran principio fundamental de la religión revelada, que Jesucristo es Dios y su evangelio es todo verdadero. El segundo hecho es la misma Biblia. Si el cristianismo es una mera invención del hombre, y la Biblia no tiene más autoridad que cualquier otro volumen no inspirado, ¿cómo es que el libro es lo que es? ¿Cómo es que un libro escrito por unos pocos judíos en un rincón remoto de la tierra, escrito en periodos distantes sin acuerdo ni colusión entre los escritores, escrito por miembros de una nación que, comparada con griegos y romanos, no hizo nada por la literatura, cómo es que este libro está completamente solo, y no hay nada que siquiera se acerque a él, en cuanto a las altas ideas de Dios, las verdaderas visiones del hombre, la solemnidad de pensamiento, la grandeza de doctrina y la pureza de moralidad? ¿Qué explicación puede dar el infiel de este libro, tan profundo, tan simple, tan sabio, tan libre de defectos? No puede explicar su existencia y naturaleza con sus principios. Solo nosotros podemos hacerlo quienes creemos que el libro es sobrenatural y de Dios. El tercer hecho es el efecto que el cristianismo ha producido en el mundo. Si el cristianismo es una mera invención del hombre, y no una revelación divina y sobrenatural, ¿cómo es que ha causado una alteración tan completa en el estado de la humanidad? Cualquier persona bien informada sabe que la diferencia moral entre el estado del mundo, antes de que el cristianismo se implantara y desde que el cristianismo echó raíces, es la diferencia entre la noche y el día, el reino de los cielos y el reino del diablo. En este mismo momento, desafía a cualquiera a mirar el mapa del mundo, y comparar los países donde los hombres son cristianos con aquellos donde los hombres no son cristianos, y negar que estos países son tan diferentes como la luz y la oscuridad, el negro y el blanco. ¿Cómo puede cualquier infiel explicar esto con sus principios? No puede hacerlo. Solo nosotros podemos hacerlo quienes creemos que el cristianismo descendió de Dios y es la única religión divina en el mundo. Siempre que se sientan tentados a alarmarse por el progreso de la infidelidad, miren los tres hechos que acabo de mencionar, y alejen sus temores. Tomen su posición con valentía detrás de los muros de estos tres hechos, y podrán desafiar con seguridad los mayores esfuerzos de los escépticos modernos. Ellos pueden hacerles a menudo 100 preguntas que no puedan responder, y plantear problemas ingeniosos sobre lecturas diversas, o inspiración, o geología, o el origen del hombre, o la edad del mundo, que no puedan resolver. Pueden irritarlos y molestarlos con especulaciones salvajes y teorías, de las cuales en el momento no puedan probar la falacia, aunque la sientan. Pero manténganse calmados y no teman. Recuerden los tres grandes hechos que he nombrado y desafíen con valentía a los escépticos a explicarlos. Las dificultades del cristianismo son, sin duda, grandes, pero, confíen en ello, no son nada comparadas con las dificultades de la infidelidad. En segundo lugar, los tiempos requieren de nosotros visiones distintas y decididas sobre la doctrina cristiana. No puedo evitar mi convicción de que la iglesia profesante del siglo XIX está tan dañada por la laxitud e indistinción en asuntos de doctrina interna, como lo está por los escépticos e incrédulos externos. Miles de cristianos profesantes hoy en día parecen totalmente incapaces de distinguir las cosas que difieren. Como personas afectadas por daltonismo, son incapaces de discernir lo que es verdadero y lo que es falso, lo que es sólido y lo que es insólido. Si un predicador de religión es solo hábil y elocuente y fervoroso, parecen pensar que está en lo correcto, por extraño y heterogéneo que sean sus sermones. Parecen carecer de sentido espiritual y no pueden detectar el error.
El catolicismo o el protestantismo, una expiación o ninguna expiación, un Espíritu Santo personal o ningún Espíritu Santo, castigo futuro o ningún castigo futuro, alta iglesia o baja iglesia o iglesia amplia, trinitarianismo, arianismo o unitarismo, nada les resulta inapropiado, pueden tragarlo todo, si no pueden digerirlo. Arrastrados por una liberabilidad y caridad imaginadas, parecen pensar que todos están en lo correcto y que nadie está equivocado, que todos los clérigos están sanos y ninguno está insano, que todos se salvarán y que nadie se perderá. Su religión está formada por negativos, y lo único positivo acerca de ellos es que no les gusta la claridad y piensan que todas las visiones extremas, decididas y positivas son muy malas y muy incorrectas. Estas personas viven en una especie de niebla o bruma. No ven nada con claridad y no saben en qué creen. No han tomado una decisión sobre ningún punto importante del Evangelio y parecen contentos de ser miembros honorarios de todas las escuelas de pensamiento. En sus vidas, no podrían decirte lo que creen que es la verdad sobre la justificación, la regeneración, la santificación, la cena del Señor, el bautismo, la fe, la conversión, la inspiración o el estado futuro. Están consumidos por un miedo mórbido a la controversia y un rechazo ignorante del espíritu de partido, y aún así, realmente no pueden definir lo que quieren decir con estas frases. El único punto que se puede discernir es que admiran la seriedad, la inteligencia y la caridad, y no pueden creer que cualquier hombre inteligente, serio y caritativo pueda estar equivocado. Y así viven indecisos, y demasiado a menudo, indecisos, se deslizan hacia la tumba, sin consuelo en su religión y, me temo, a menudo sin esperanza. La explicación de esta condición de alma sin sustancia, sin nervio, como la medusa, no es difícil de encontrar. Para empezar, el corazón del hombre está naturalmente en la oscuridad sobre la religión, no tiene un sentido intuitivo de la verdad, y realmente necesita instrucción e iluminación. Además, el corazón natural en la mayoría de los hombres odia el esfuerzo en la religión y desagrada cordialmente la investigación paciente y minuciosa. Sobre todo, el corazón natural generalmente gusta del elogio de los demás, se encoge ante el conflicto y ama ser considerado caritativo y liberal. El resultado es que una especie de agnosticismo religioso amplio es justo lo que le conviene a un inmenso número de personas, especialmente a los jóvenes. Están contentos de apartar todos los puntos disputados como basura, y si se les acusa de indecisión, te dirán, no pretendo entender la controversia, declino examinar puntos controvertidos. Supongo que al final todo es lo mismo. ¿Quién no sabe que tales personas abundan en todas partes? Ahora les ruego a todos los que lean este escrito que se cuiden de este estado de indecisión en la religión. Es una plaga que camina en la oscuridad y una destrucción que mata al mediodía. Es una disposición de alma perezosa e inactiva que, sin duda, ahorra a los hombres el trabajo del pensamiento y la investigación, pero es una disposición de alma para la cual no hay respaldo en la Biblia, ni en los artículos o el libro de oración de la Iglesia de Inglaterra. Por el bien de su propia alma, atrévanse a decidir qué creen, y atrévanse a tener visiones positivas y distintas de la verdad y el error. Nunca teman mantener opiniones doctrinales decididas, y que ningún temor del hombre ni ningún miedo mórbido de ser considerado partidista, estrecho o controversial, les haga conformarse con un cristianismo desangrado, sin sustancia, insípido, incoloro, tibio y no dogmático. Marquen lo que digo. Si quieren hacer el bien en estos tiempos, deben desechar la indecisión y adoptar una religión doctrinal distinta y claramente definida. Si creen poco, aquellos a quienes intentan hacer el bien no creerán nada. Las victorias del cristianismo, donde quiera que se hayan ganado, se han ganado por una teología doctrinal distintiva, al decirles a los hombres claramente acerca de la muerte vicaria y el sacrificio de Cristo, al mostrarles la sustitución de Cristo en la cruz y su preciosa sangre, al enseñarles la justificación por la fe y exhortarlos a creer en un Salvador crucificado, al predicar la ruina por el pecado, la redención por Cristo, la regeneración por el Espíritu, al levantar la serpiente de bronce, al decirles a los hombres que miren y vivan, que crean, se arrepientan y se conviertan. Esto es lo único que durante 18 siglos Dios ha honrado con éxito, y está honrando en el presente tanto en casa como en el extranjero. Que los hábiles defensores de una teología amplia y no dogmática, los predicadores del Evangelio de la seriedad, la sinceridad y la moralidad fría, que nos muestren hoy en día algún pueblo inglés o parroquia, o ciudad, o pueblo, o distrito, que haya sido evangelizado sin dogma, según sus principios. No pueden hacerlo, y nunca lo harán. El cristianismo sin doctrina distintiva es una cosa impotente. Puede ser hermoso para algunas mentes, pero es estéril y estéril. No se puede superar los hechos. El bien que se hace en la tierra puede ser comparativamente pequeño. El mal puede abundar, y la impaciencia ignorante puede murmurar y clamar que el cristianismo ha fracasado. Pero, confíen en ello, si queremos hacer el bien y sacudir el mundo, debemos luchar con las viejas armas apostólicas y ceñirnos al dogma. Sin dogma, no hay frutos. Sin doctrina evangélica positiva, no hay evangelización. Marquen una vez más lo que digo. Los hombres que han hecho más por la Iglesia de Inglaterra, y han dejado la impresión más profunda en su época y generación, siempre han sido hombres de opiniones doctrinales muy decididas y distintivas. Es el hombre valiente, decidido, franco, como Capel Molineux o nuestro gran viejo campeón protestante Hugh McNeill, quien deja una profunda impresión y hace que la gente piense, y da vuelta al mundo. Fue el dogma en los tiempos apostólicos lo que vació los templos paganos y sacudió a Grecia y Roma.
Fue el dogma lo que despertó a la cristiandad de su sueño en el momento de la Reforma y despojó al Papa de un tercio de sus súbditos. Fue el dogma lo que hace 100 años revitalizó a la Iglesia de Inglaterra en los días de Whitefield, Wesley, Ben y Romain, y avivó nuestro cristianismo moribundo en una llama ardiente. Es el dogma en este momento lo que da poder a cada misión exitosa, ya sea en casa o en el extranjero. Es la doctrina, clara, resonante doctrina, que, como los cuernos de carnero en Jericó, derriba la oposición del diablo y el pecado. Aferrémonos a las opiniones doctrinales decididas, cualquiera que sea lo que algunos puedan decir en estos tiempos, y nos irá bien a nosotros mismos, bien a los demás, bien a la Iglesia de Inglaterra y bien a la causa de Cristo en el mundo. 3. En tercer lugar, los tiempos requieren de nosotros una conciencia más despierta y viva del carácter no bíblico y destructivo para el alma del romanismo. Este es un tema doloroso, pero demanda imperativamente un discurso claro. Los hechos del caso son muy simples. Ningún observador inteligente puede dejar de ver que el tono del sentimiento público en Inglaterra sobre el romanismo ha experimentado un gran cambio en los últimos 40 años. El padre Oakley, el conocido converso y aliado del Cardinal Newman, afirma esto triunfalmente en un número reciente del Contemporary Review. Y lamento decir que, en mi opinión, dice la verdad. Ya no existe el desagrado, el miedo y la aversión general hacia el papado, que alguna vez fueron casi universales en este reino. El filo del antiguo sentimiento británico sobre el protestantismo parece embotado y apagado. Algunos profesan estar cansados de toda controversia religiosa y están dispuestos a sacrificar la verdad de Dios en aras de la paz. Algunos ven al romanismo simplemente como una de las muchas formas de religión en Inglaterra, ni peor ni mejor que otras. Algunos tratan de convencernos de que el romanismo ha cambiado y no es tan malo como solía ser. Algunos señalan valientemente los defectos de los protestantes y claman en voz alta que los romanistas son tan buenos como nosotros. Algunos piensan que es elegante y liberal sostener que no tenemos derecho a considerar a nadie equivocado si está en serio con su credo, y aún así, los dos grandes hechos históricos, a, que la ignorancia, la inmoralidad y la superstición predominaban en Inglaterra hace 400 años bajo el papado, b, que la reforma fue la mayor bendición que Dios jamás ha dado a esta tierra, ambos son hechos que nadie excepto un papista hubiera pensado en disputar hace 50 años. Hoy en día, lamentablemente, es conveniente y a la moda olvidarlos. En resumen, a la velocidad que vamos, no me sorprendería si pronto se propusiera derogar el acta de establecimiento y permitir que la corona de Inglaterra sea llevada por un papista. Las causas de este triste cambio de sentimiento no son difíciles de descubrir. A. Surge en parte del celo incansable de la propia Iglesia romana. Sus agentes nunca descansan ni duermen. Recorren mar y tierra para hacer un prosélito. Se infiltran en todas partes, como las ranas egipcias, y no dejan piedra sin mover, en el palacio o en el asilo, para promover su causa. B. Se ha fomentado enormemente por las acciones del partido ritualista en la Iglesia de Inglaterra. Ese cuerpo enérgico y activo ha vilipendiado la reforma y se ha burlado del protestantismo durante muchos años, con demasiado éxito. Ha corrompido, fermentado, cegado y envenenado las mentes de muchos eclesiásticos con una constante tergiversación. Ha familiarizado gradualmente a las personas con cada doctrina y práctica distintiva del romanismo, la presencia real, la misa, la confesión auricular y la absolución sacerdotal, el carácter sacerdotal del ministerio, el sistema monástico, y un estilo histriónico, sensorial y ostentoso de culto público, y el resultado natural es que muchas personas simples no ven un gran daño en el papado genuino. Por último, pero no menos importante, la falsa liberalidad de la época en que vivimos contribuye a la tendencia hacia Roma. Ahora está de moda decir que todas las sectas deberían ser iguales, que el Estado no debería tener nada que ver con la religión, que todos los credos deberían ser considerados con igual favor y respeto, y que hay un sustrato de verdad común en todas las religiones, ya sea budismo, islamismo o cristianismo. La consecuencia es que innumerables personas ignorantes comienzan a pensar que no hay nada particularmente peligroso en los principios de los papistas más que en los de los metodistas, independientes, presbiterianos o bautistas, y que deberíamos dejar el romanismo en paz y nunca exponer su carácter no bíblico y que deshonra a Cristo. Las consecuencias de este cambio de tono de sentimiento, me atrevo a decir, serán desastrosas y perjudiciales, a menos que se pueda detener. Una vez que el papado vuelva a tener su pie en el cuello de Inglaterra, se acabará toda nuestra grandeza nacional. Dios nos abandonará y caeremos al nivel de Portugal y España. Con la lectura de la Biblia desalentada, con el juicio privado prohibido, con el camino hacia la cruz de Cristo reducido o bloqueado, con el sacerdocio restablecido, con la confesión auricular establecida en cada parroquia, con monasterios y conventos esparcidos por la tierra, con mujeres arrodillándose como siervos y esclavas a los pies de los clérigos, con hombres despojándose de toda fe y convirtiéndose en escépticos, con escuelas y colegios convertidos en seminarios de jesuitismo, con el pensamiento libre denunciado y anatematizado. Con todas estas cosas, la masculinidad y la independencia distintivas del carácter británico se irán desvaneciendo, marchitando, consumiendo y destruyendo, y Inglaterra será arruinada. Y creo firmemente que todo esto ocurrirá a menos que se pueda revivir el antiguo sentimiento sobre el valor del protestantismo. Advierto a todos los que lean este escrito, y advierto a mis compañeros de iglesia en particular, que los tiempos requieren que despierten y estén en guardia.
Cuídense del romanismo y de cualquier enseñanza religiosa que, consciente o inconscientemente, allane el camino hacia él. Les ruego que reconozcan el doloroso hecho de que el protestantismo de este país está desapareciendo gradualmente, y les imploro, como cristianos y patriotas, que resistan la creciente tendencia a olvidar las bendiciones de la Reforma inglesa. Por amor a Cristo, por amor a la Iglesia de Inglaterra, por amor a nuestro país, por amor a nuestros hijos, no volvamos a la ignorancia, superstición, artes sacerdotales e inmoralidad romanas. Nuestros padres probaron el papado hace mucho tiempo, durante siglos, y finalmente lo rechazaron con disgusto e indignación. No retrocedamos el reloj y volvamos a Egipto. No tengamos paz con Roma hasta que Roma renuncie a sus errores y esté en paz con Cristo. Hasta que Roma haga eso, la tan alardeada reunificación de las iglesias occidentales, de la que algunos hablan y nos presionan a considerar, es una ofensa para el cristianismo. Lea sus Biblias y almacene su mente con argumentos bíblicos. Un laicado que lee la Biblia es la defensa más segura de una nación contra el error. No temo por el protestantismo inglés si el laicado inglés cumple con su deber. Lea sus 39 artículos y la apología de Yuel, y vea cómo esos documentos descuidados hablan de las doctrinas romanas. Nosotros, los clérigos, temo que a menudo somos culpables. Rompemos el primer canon, que nos manda predicar 4 veces al año contra la supremacía del Papa. Demasiado a menudo nos comportamos como si el gigante Papa estuviera muerto y enterrado, y nunca lo mencionamos. Demasiado a menudo, por temor a dar ofensa, descuidamos mostrar a nuestra gente la verdadera naturaleza y el mal del papado. Ruego a mis lectores, además de la Biblia y los artículos, que lean historia y vean lo que Roma hizo en tiempos pasados. Lean cómo pisoteó las libertades de su país, saqueó los bolsillos de sus antepasados, y mantuvo a toda la nación ignorante, supersticiosa e inmoral. Lean cómo el arzobispo Laud arruinó la iglesia y el Estado, y llevó a él mismo y al rey Carlos al patíbulo por su esfuerzo tonto, obstinado y desagradable a Dios por desprotestantizar la iglesia de Inglaterra. Lean cómo el último rey papista de Inglaterra, Jacobo II, perdió su corona por su atrevida tentativa de sofocar el protestantismo y reintroducir el papado. Y no olviden que Roma nunca cambia. Es su alarde y gloria que es infalible y siempre la misma. Lean los hechos, que están en la cara del globo en este momento, si no quieren leer historia. ¿Qué ha hecho que Italia y Sicilia fueran lo que fueron hasta hace muy poco? El papado. ¿Qué ha hecho que los estados sudamericanos sean lo que son? El papado. ¿Qué ha hecho que España y Portugal sean lo que son? El papado. ¿Qué ha hecho que Irlanda sea lo que es en Munster, Leinster y Connacht? El papado. ¿Qué hace que Escocia, los Estados Unidos y nuestra amada Inglaterra sean los países poderosos y prósperos que son, y ruego a Dios que continúen así por mucho tiempo? Respondo sin vacilar, el protestantismo, una Biblia libre y los principios de la Reforma. Oh, piensen 2 veces antes de desechar los principios de la Reforma. Piensen 2 veces antes de ceder a la tendencia predominante de favorecer el papado y regresar a Roma. La Reforma encontró a los ingleses sumidos en la ignorancia y los dejó en posesión del conocimiento, los encontró sin Biblias y colocó una Biblia en cada parroquia, los encontró en la oscuridad y los dejó en luz comparativa, los encontró sometidos a los sacerdotes y los dejó disfrutando de la libertad que Cristo otorga, los encontró ajenos a la sangre de la expiación, a la fe y la gracia y la verdadera santidad, y los dejó con la llave de estas cosas en sus manos, los encontró ciegos y los dejó viendo, los encontró esclavos y los dejó libres. Por siempre agradezcamos a Dios por la Reforma. Encendió una vela que nunca debemos permitir que se extinga o que se apague. Ciertamente tengo derecho a decir que los tiempos requieren de nosotros un renovado sentido de los males del romanismo y del enorme valor de la Reforma protestante. 4. En cuarto lugar, los tiempos requieren de nosotros un estándar más alto de santidad personal y una mayor atención a la religión práctica en la vida diaria. Debo declarar honestamente mi convicción de que, desde los días de la Reforma, nunca ha habido tanta profesión de religión sin práctica, tanto hablar de Dios sin caminar con Él, tanto escuchar las palabras de Dios sin hacerlas, como en Inglaterra en la actualidad. Nunca hubo tantos barriles vacíos y címbalos estridentes. Nunca hubo tanta formalidad y tan poca realidad. Todo el tono de las mentes sobre lo que constituye el cristianismo práctico parece haber bajado. El antiguo estándar dorado del comportamiento que le conviene a un hombre o mujer cristiana parece haber sido devaluado y degenerado. Puedes ver a docenas de personas religiosas, supuestamente, haciendo continuamente cosas que en tiempos pasados se habrían considerado totalmente incompatibles con la religión vital. No ven daño en cosas como jugar a las cartas, ir al teatro, bailar, leer novelas sin cesar y viajar los domingos, y no entienden en absoluto lo que quieres decir con objetarles. La antigua sensibilidad de la conciencia sobre tales cosas parece estar muriendo y convirtiéndose en extinta, como el dodo, y cuando te atreves a protestar con los jóvenes comulgantes que se entregan a ellas, solo te miran como una persona anticuada, de mente cerrada y fosilizada, y dicen, ¿dónde está el daño? En resumen, la laxitud de ideas entre los jóvenes y la frescura y ligereza entre las jóvenes son características demasiado comunes de la generación emergente de profesores cristianos. Ahora bien, al decir todo esto, no quiero ser malinterpretado. Desestimo el más mínimo deseo de recomendar una religión ascética. Los monasterios, los conventos, el retiro completo del mundo y la negativa a cumplir nuestro deber en él, considero que son remedios no bíblicos y perjudiciales.
Tampoco puedo ver mi camino claro al instar a las personas a un estándar ideal de perfección para el cual no encuentro respaldo en la palabra de Dios, un estándar que es inalcanzable en esta vida y que entrega la gestión de los asuntos sociales al diablo y a los malvados. No, siempre deseo promover una religión afable, alegre y viril, que las personas puedan llevar a todas partes y aún así glorificar a Cristo. El camino hacia un estándar más alto de santidad que recomiendo a la atención de mis lectores es muy simple, tan simple que me imagino que muchos podrían sonreír con desdén. Pero, por simple que sea, es un camino tristemente descuidado y cubierto de malas hierbas, y ya es hora de dirigir a las personas hacia él. Necesitamos examinar más de cerca a nuestros buenos y viejos amigos, los 10 mandamientos. Desarrollados adecuadamente como lo hicieron el obispo Andrews y los puritanos, las 2 tablas de la ley de Dios son una mina perfecta de religión práctica. Creo que es una señal negativa de nuestros días que muchos clérigos descuiden colocar los mandamientos en sus iglesias nuevas o restauradas, y fríamente digan que ya no son necesarios. Creo que nunca fueron tan necesarios. Necesitamos examinar más de cerca partes de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, como el Sermón del Monte. Qué rico es ese discurso maravilloso en alimento para la reflexión. Qué frase tan llamativa es esa: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 5:20. Lamentablemente, ese texto rara vez se usa. Por último, pero no menos importante, necesitamos estudiar más de cerca la última parte de casi todas las epístolas de San Pablo a las iglesias. Están demasiado desestimadas y descuidadas. Me temo que muchos lectores de la Biblia conocen bien los primeros 11 capítulos de la epístola a los romanos, pero saben comparativamente poco de los 5 últimos. Cuando Thomas Carr expuso la epístola a los Efesios en la antigua capilla Locke, observó que las congregaciones se hacían mucho más pequeñas cuando llegaba a la parte práctica de ese libro bendito. Una vez más digo que pueden pensar que mis recomendaciones son muy simples. No dudo en afirmar que la atención a ellas, con la bendición de Dios, sería muy útil para la causa de Cristo. Creo que elevaría el estándar del cristianismo inglés en cuestiones como la religión en el hogar, la separación del mundo, la diligencia en el cumplimiento de los deberes relativos, el desinterés, el buen temperamento y la general espiritualidad, a un nivel que rara vez alcanza ahora. Hay una queja común en estos últimos días de que hay una falta de poder en el cristianismo moderno y de que la verdadera Iglesia de Cristo, el cuerpo del cual Él es la cabeza, no sacude al mundo en el siglo XX como solía hacerlo en años anteriores. ¿Debo decirles en palabras claras cuál es la razón? Es el bajo tono de vida que prevalece tristemente entre los creyentes que profesan. Necesitamos más hombres y mujeres que caminen con Dios y ante Dios, como Enoc y Abraham. Aunque nuestros números en esta fecha superan con mucho a los de nuestros antepasados evangélicos, creo que estamos muy por debajo de ellos en nuestro estándar de práctica cristiana. Donde está la autodisciplina, la redención del tiempo, la ausencia de lujo y autoindulgencia, la separación inconfundible de las cosas terrenales, el manifiesto aire de estar siempre ocupados en los asuntos de nuestro Maestro, la sencillez de mirada, la simplicidad de la vida hogareña, el alto tono de conversación en la sociedad, la paciencia, la humildad, la cortesía universal que caracterizaban a tantos de nuestros predecesores hace 70 u 80 años? Sí, ¿dónde está? Hemos heredado sus principios y llevamos su armadura, pero temo que no hemos heredado su práctica. El Espíritu Santo lo ve y se entristece, y el mundo lo ve y nos desprecia. El mundo lo ve y se preocupa poco por nuestro testimonio. Es la vida, una vida celestial, piadosa, semejante a Cristo, depende de ello, lo que influye en el mundo. Resolvámonos, con la bendición de Dios, a sacudir esta deshonra. Despertémonos a una visión clara de lo que los tiempos requieren de nosotros en este asunto. Apuntemos a un estándar mucho más alto de práctica. Que el tiempo pasado nos baste para haber estado contentos con una santidad a medias. Para el tiempo venidero, esforcémonos por caminar con Dios, ser completos e inconfundibles en nuestra vida diaria, y silenciar, si no podemos convertir, a un mundo burlón. 5. En quinto y último lugar, los tiempos requieren de nosotros más perseverancia regular y constante en los viejos métodos de obtener beneficios para nuestras almas. Creo que ningún inglés inteligente puede dejar de ver que en los últimos años ha habido un inmenso aumento de lo que debo llamar, por falta de una frase mejor, religión pública en la tierra. Los servicios de todo tipo se han multiplicado extrañamente. Los lugares de culto se abren para oración, predicación y administración de la Cena del Señor, al menos 10 veces más de lo que eran hace 50 años. Servicios en naves de catedrales, reuniones en grandes salas públicas como el Agricultural Hall y el Meltme Conference Building, servicios de misión realizados día tras día y noche tras noche. Todo esto se ha convertido en cosas comunes y familiares. De hecho, son instituciones establecidas del día, y las multitudes que asisten a ellas prueban claramente que son populares. En resumen, nos encontramos cara a cara con el hecho innegable de que el último cuarto del siglo XIX es una era de una inmensa cantidad de religión pública. Ahora bien, no voy a criticar esto. Que nadie suponga eso ni por un momento. Por el contrario, agradezco a Dios por el resurgimiento del antiguo plan apostólico de agresividad en la religión y la evidente expansión del deseo de salvar a algunos por todos los medios. 1 Corintios 9:22. Agradezco a Dios por los servicios reducidos, las misiones locales y los movimientos evangelísticos como los de Moody y Sankey. Cualquier cosa es mejor que la apatía, la inacción y el letargo.
Si se predica a Cristo, me regocijo, sí, y me regocijaré. Filipenses 1:18. Los profetas y los hombres justos en Inglaterra alguna vez desearon ver esas cosas, y nunca las vieron. Si Whitefield y Wesley hubieran sido informados en su tiempo de que llegaría un momento en que los arzobispos y obispos ingleses no solo sancionarían los servicios misioneros sino que participarían activamente en ellos, difícilmente creo que lo habrían creído. Más bien, sospecho que habrían estado tentados a decir, como el noble samaritano en la época de Eliseo, si el Señor hiciera ventanas en el cielo, ¿podría suceder esto? Segunda de Reyes 7:2. Pero, aunque estamos agradecidos por el aumento de la religión pública, nunca debemos olvidar que, a menos que vaya acompañada de religión privada, no tiene valor real y sólido, e incluso puede producir efectos muy perjudiciales. La constante búsqueda de predicadores sensacionales, la asistencia continua a reuniones calurosas y abarrotadas, prolongadas hasta altas horas de la noche, el anhelo constante de nueva excitación y las novedades altamente sazonadas desde el púlpito, todo esto está calculado para producir un estilo de cristianismo muy poco saludable, y, en muchos casos, me temo que el resultado es una completa ruina del alma. Pues, desgraciadamente, aquellos que hacen de la religión pública todo, a menudo son llevados por meras emociones temporales, después de algún gran despliegue de oratoria eclesiástica, a profesar mucho más de lo que realmente sienten. Después de esto, solo pueden mantenerse a la altura que imaginan haber alcanzado mediante una constante sucesión de excitaciones religiosas. Con el tiempo, al igual que con los adictos al opio y los bebedores de aguardiente, llega un momento en que su dosis pierde su poder y un sentimiento de agotamiento e insatisfacción comienza a apoderarse de sus mentes. Demasiado a menudo, me temo, la conclusión de todo el asunto es una recaída en la total inercia e incredulidad, y un regreso completo al mundo. Y todo resulta de tener nada más que una religión pública. O, que la gente recordara que no fue el viento, ni el fuego, ni el terremoto, lo que mostró a Elías la presencia de Dios, sino la voz apacible y delicada. Primera de Reyes 19:12. Ahora deseo alzar una voz de advertencia sobre este tema. No deseo ver una disminución de la religión pública, recuerden, pero sí deseo promover un aumento de esa religión que es privada, privada entre cada hombre y su Dios. La raíz de una planta o árbol no hace ninguna exhibición sobre la tierra. Si excavas hasta ella y la examinas, es una cosa pobre, sucia y de aspecto áspero, y no tan bella a la vista como el fruto, la hoja o la flor. Pero esa raíz despreciada es, sin embargo, la verdadera fuente de toda la vida, salud, vigor y fertilidad que tus ojos ven, y sin ella la planta o árbol moriría pronto. Ahora, la religión privada es la raíz de todo cristianismo vital. Sin ella, podemos hacer una buena exhibición en la reunión o en el escenario, cantar en voz alta, derramar muchas lágrimas y tener un nombre de vivos y la alabanza de los hombres. Pero sin ella no tenemos el vestido de bodas, y estamos muertos ante Dios. Digo a mis lectores claramente que los tiempos requieren de todos nosotros más atención a nuestra religión privada. Oremos más de corazón en privado, y pongamos toda nuestra alma en nuestras oraciones. Hay oraciones vivas y oraciones muertas, oraciones que no nos cuestan nada y oraciones que a menudo nos cuestan fuertes clamores y lágrimas. ¿Cuáles son las tuyas? Cuando los grandes profesores retroceden en público y la iglesia se sorprende y se conmociona, la verdad es que ya habían retrocedido en sus rodillas. Habían descuidado el trono de gracia. Leamos nuestras Biblias en privado más y con más cuidado y diligencia. La ignorancia de las Escrituras es la raíz de todo error y hace a una persona indefensa en manos del diablo. Hay menos lectura privada de la Biblia, sospecho, que hace 50 años. Nunca puedo creer que tantos ingleses, hombres y mujeres, habrían sido arrojados de un lado a otro por todo viento de doctrina, algunos cayendo en el escepticismo, algunos precipitados en el fanatismo más salvaje y estrecho, y algunos yéndose a Roma, si no se hubiera desarrollado un hábito de lectura superficial, perezosa, descuidada y rutinaria de la palabra de Dios. Erráis, no conociendo las Escrituras. Mateo 22:29. La Biblia en el púlpito nunca debe sustituir a la Biblia en casa. Cultivemos el hábito de mantener una meditación y comunión privada con Cristo. Resueltamente hagamos tiempo para estar solos ocasionalmente, para hablar con nuestras propias almas como David, para derramar nuestros corazones ante nuestro gran sumo sacerdote, abogado y confesor a la diestra de Dios. Necesitamos más confesión auricular, pero no a los hombres. El confesionario que necesitamos no es una caja en la sacristía, sino el trono de gracia. Veo a algunos cristianos profesantes siempre corriendo tras alimento espiritual, siempre en público, y siempre sin aliento y apresurados, y nunca permitiéndose tiempo para sentarse tranquilamente a digerir y hacer un balance de su condición espiritual. No me sorprende si tales cristianos tienen una religión enana y atrofiada y no crecen, y si, como las vacas flacas de Faraón, no parecen mejorar con sus fiestas religiosas públicas, sino más bien peor. La prosperidad espiritual depende inmensamente de nuestra religión privada, y la religión privada no puede nutrirse a menos que determinemos, con la ayuda de Dios, hacer tiempo, por muy problemático que sea, para la reflexión, la oración, la Biblia y la comunión privada con Cristo. Esa enseñanza de nuestro Maestro está tristemente pasada por alto. Entra en tu aposento y cierra la puerta. Mateo 6:6. Nuestros antepasados evangélicos contaban con muchos menos medios y oportunidades que los que tenemos hoy.
Las reuniones religiosas completas y las multitudes, excepto ocasionalmente en una iglesia o en un campo cuando predicaban hombres como Whitefield, Wesley o Rawlins, eran cosas de las que ellos no sabían nada. Sus actividades no eran ni de moda ni populares, y a menudo les acarreaban más persecuciones y abusos que alabanzas. Pero las pocas armas que usaron, las usaron bien. Con menos ruido y aplausos de los hombres, dejaron, creo yo, una marca mucho más profunda para Dios en su generación que la que nosotros dejamos con todas nuestras conferencias, reuniones, salas misioneras y salones, y multiplicadas herramientas religiosas. Sospecho que sus convertidos, al igual que las telas y lino de antaño, eran de mejor calidad, duraban más, se desvanecían menos, mantenían el color y eran más estables, enraizados y fundamentados que muchos de los recién nacidos de hoy. ¿Y cuál era la razón de todo esto? Simplemente, creo, porque prestaban más atención a la religión privada de lo que generalmente hacemos. Caminaban de cerca con Dios y le honraban en privado, y así Él les honraba en público. Sigamos su ejemplo como ellos siguieron a Cristo. Vamos y hagamos lo mismo. Permítanme ahora concluir este escrito con unas pocas palabras de aplicación práctica. 1. Primero que nada, ¿te gustaría entender qué exigen los tiempos de ti en relación con tu propia alma? Escucha, y te diré. Vives en tiempos de peligro espiritual peculiar. Quizás nunca hubo más trampas y peligros en el camino hacia el cielo, ciertamente nunca esos peligros fueron tan hábilmente preparados y esas trampas tan ingeniosamente diseñadas. Cuida lo que haces. Observa bien tus pasos. Medita en los caminos de tus pies. Ten cuidado de no llegar a la pena eterna y arruinar tu propia alma. Ten cuidado con la infidelidad práctica bajo el nombre especioso de pensamiento libre. Ten cuidado con un estado de indecisión sobre la verdad doctrinal bajo la idea plausible de no ser partidista y bajo la influencia perjudicial de la llamada liberalidad y caridad. Ten cuidado de malgastar la vida en deseos, intenciones y esperanzas del día de la decisión, hasta que la puerta esté cerrada y te entreguen a una conciencia muerta y mueras sin esperanza. Despierta a la conciencia de tu peligro. Levántate y esfuérzate por asegurar tu llamado y elección, sea lo que dejes incierto. El reino de Dios está muy cerca. Cristo, el Salvador Todopoderoso, Cristo, el amigo del pecador, Cristo y la vida eterna, están listos para ti si solo vienes a Cristo. Levántate y abandona las excusas, este mismo día Cristo te llama. No esperes compañía si no puedes tenerla, no esperes a nadie. Los tiempos, repito, son desesperadamente peligrosos. Si solo unos pocos están en el camino estrecho de la vida, resuelve que, con la ayuda de Dios, al menos estarás entre los pocos. 2. En segundo lugar, ¿te gustaría entender qué exigen los tiempos de todos los cristianos en relación con las almas de los demás? Escucha, y te diré. Vives en tiempos de gran libertad y abundantes oportunidades para hacer el bien. Nunca hubo tantas puertas abiertas de utilidad, tantos campos blancos para la cosecha. Asegúrate de usar esas puertas abiertas y trata de cosechar esos campos. Intenta hacer un poco de bien antes de morir. Esfuérzate por ser útil. Determina que, con la ayuda de Dios, dejarás el mundo mejor de lo que estaba en el día de tu entierro, que cuando naciste. Recuerda las almas de familiares, amigos y compañeros, recuerda que Dios a menudo trabaja por medio de instrumentos débiles y trata con santa ingeniosidad de conducirlos a Cristo. El tiempo es corto, la arena se está agotando en el reloj de este viejo mundo, por lo tanto, redime el tiempo y esfuérzate por no ir al cielo solo. No hay duda de que no puedes garantizar el éxito. No es seguro que tus esfuerzos por hacer el bien siempre beneficien a los demás, pero es completamente seguro que siempre te beneficiarán a ti mismo. Ejercicio es uno de los grandes secretos de la salud, tanto para el cuerpo como para el alma. El que riega será regado. Proverbios 11:25. Es una profunda y dorada enseñanza de nuestro Maestro, pero rara vez entendida en su pleno significado, más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35. 3. En último lugar, ¿te gustaría entender qué exigen los tiempos de ti en relación con la Iglesia de Inglaterra? Escúchame, y te diré. Sin duda, vives en días en los que nuestra venerada Iglesia está en una posición muy peligrosa, angustiosa y crítica. Sus remeros la han llevado a aguas turbulentas. Su existencia misma está amenazada por papistas, infieles y liberacionistas por fuera. Su sangre vital es drenada por el comportamiento de traidores, falsos amigos y oficiales tímidos por dentro. Sin embargo, mientras la Iglesia de Inglaterra se adhiera firmemente a la Biblia, los artículos y los principios de la Reforma Protestante, te aconsejo enfáticamente que te mantengas en la Iglesia. Cuando los artículos sean arrojados por la borda y la antigua bandera sea arriada, entonces, y no antes, será el momento de lanzar las embarcaciones y abandonar el naufragio. Por ahora, mantengámonos en el viejo barco. ¿Por qué deberíamos abandonarla ahora, como cobardes? ¿Por qué está en dificultades y la verdad no puede mantenerse dentro de sus límites sin problemas? ¿Cómo podemos mejorar? ¿A quién podemos ir? ¿Dónde encontraremos mejores oraciones? ¿En qué comunión encontraremos tanto bien hecho, a pesar de la existencia de mucho mal? Sin duda, hay mucho que nos entristece, pero no hay una sola iglesia visible en la tierra en estos días que lo haga mejor. No hay una sola comunión donde no haya nubes, y todo sea sereno. Los males están mezclados con el bien en todas partes, el trigo nunca crece sin cizaña.
Pero a pesar de todo, hay mucho que nos alegra, más predicación evangélica que nunca antes en la tierra, más trabajo hecho tanto en casa como en el extranjero. Si el viejo William Romain, de St. Anne, quien permaneció solo con una media docena de otros en Londres el siglo pasado, hubiera vivido para ver lo que ven nuestros ojos, habría reprendido severamente nuestra falta de valentía y agradecimiento. No, la batalla de la Iglesia Reformada de Inglaterra aún no está perdida, a pesar del semipapismo y el escepticismo, lo que los envidiosos observadores externos y los melancólicos quejosos internos puedan decir. Como dijo Napoleón a las 4 en el campo de batalla de Marengo, aún hay tiempo para ganar una victoria. Si los verdaderos miembros leales de la Iglesia se mantienen firmes con ella y no se miran fríamente unos a otros, y se niegan a trabajar con la misma bomba de incendios, o a manejar el mismo bote salvavidas, si no discuten ni pelean y no se apartan en el camino, la Iglesia de Inglaterra vivirá y no morirá, y será una bendición para los hijos de nuestros hijos. Entonces pongamos nuestros pies firmemente y mantengamos nuestra posición. No tengamos prisa por abandonar el barco debido a unas pocas filtraciones, más bien, manejemos las bombas y tratemos de mantener a flote el buen barco. Sigamos trabajando, luchando y orando, y manteniéndonos fieles a la Iglesia de Inglaterra. El cristiano que camina en estos principios, creo yo, es el cristiano que entiende los tiempos.